Bueno, primero que el proceso que corresponde en este caso es cumplir con los 5 días hábiles que la Corte Suprema de Justicia, al condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, indica que en esos 5 días, en Comodoro Pi, que es donde se atienden jurídicamente en la Argentina las causas de delitos federales, y que por lo general actúan según la solidez actual del poder de turno. Bueno, ahí en Comodoro Pi, Cristina tiene que ir para ser justamente detenida. Bueno, ahora mi compañero Víctor Gómez Casanova conversa vía Zoom con el periodista Facundo Herrera desde Buenos Aires, Argentina, a propósito de lo que fue la condena por un tribunal de la expresidente de ese país, Cristina Fernández Kirchner, a 6 años de prisión. Lo que eso ha generado una controversia, obviamente, entre la defensa de la expresidente, la posición del presidente Milei y la propia sociedad y clase política. Víctor. Así es, Lisset, a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para poder presentarse como candidata a un cargo público fue la sentencia que ratificó la Suprema Corte de Justicia de Argentina para la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha generado una gran controversia. Por un lado, dirigentes del gobierno y encabezados por el propio presidente Javier Milei han saludado y felicitado a las autoridades judiciales por esta sentencia, diciendo que eso demuestra que hay un buen funcionamiento de la institucionalidad en Argentina. Por otro lado, los abogados de la expresidente dicen que van a apelar esta sentencia en organismos internacionales porque es fruto de una persecución política, así como también correligionarios, exfuncionarios del gobierno que ella encabezó y de su partido, pues dicen que esto es un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Milei. Para conversar más sobre este tema tenemos vía Zoom al periodista Facundo Herrera desde Buenos Aires, Argentina. Facundo, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, el gusto es todo mío. Quisiera darte la bienvenida aquí a República Dominicana y preguntarte cuál es la situación. ¿Se hará efectivo el apresamiento de la expresidente? ¿La llevarán a una cárcel? ¿Será arresto domiciliario? ¿Y cómo se ha sentido la sociedad argentina con esta decisión? Bueno, primero que el proceso que corresponde en este caso es cumplir con los 5 días hábiles que la Corte Suprema de Justicia, al condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, indica que en esos 5 días, en Comodoro Pi, que es donde se atienden jurídicamente en la Argentina las causas de delitos federales, y que por lo general actúan según la solidez actual del poder de turno. Bueno, ahí en Comodoro Pi, Cristina tiene que ir para ser justamente detenida. El proceso posterior es pasar a una alcaidía, que se está viendo ahí si es una de gendarmería o alguna otra. Todavía no se ha dispuesto eso, lo va a disponer la justicia cuando Cristina justamente se someta a la detención. Y a partir de ahí sí comienza un proceso para que ella pueda acceder a la prisión domiciliaria al tener 72 años de edad. Recordemos que la ley argentina indica que por una cuestión de edad y también por el rango institucional de ser 2 veces presidenta de la nación o de haber sido, entonces bueno, tiene que terminar en su domicilio, que es ahí en la calle San José y San Juan, en el barrio de Constitución, en la capital federal, donde ella reside con su hija Florencia. Esos son los pasos. Ahora, los fiscales habían pedido la detención inmediata porque dice, son 5 días hábiles, más un fin de semana, más un feriado. Quiere decir que Cristina, bueno, va a gozar de algunos 8 días más como para, de alguna manera, llevar un vínculo o por lo menos transmitirle a su gente que la va a visitar ahí en las calles del barrio Constitución, para, bueno, saludarla, para apoyarla, para manifestarle su cariño. Esa especie de misa cristinista, digamos, se va a vivir durante todos estos días. Ahí no se aplicó el operativo antipiquete que suele aplicar la ministra Patricia Bullrich cuando se obstruye el libre tránsito en zonas del centro de la ciudad. Así es que por ahora Cristina está viviendo esta especie casi paradójica de festejo. No sé si ustedes ahí están viendo las imágenes, donde Cristina sale al balcón, se encuentra con su gente, baila,
y termina casi celebrando una situación que la pone en el centro de la escena política nacional, ¿no? Sin embargo, Facundo, recordamos que los ex militares de la Junta Militar, Galtieri, Videla, Massara, y bueno, y cuando fue en la década de los 50, cuando fue derrocado y apresado el general Perón como presidente de la nación, no se tiene un precedente cercano de un expresidente de la nación que haya sido apresado, que haya sido sentenciado a 6 años de prisión e inhabilitado de por vida, como este caso. No, en este caso es diferente. Hay varios gravitantes que un poco transgreden a la historia que vos bien enumeraste. Hay que sumar a Carlos Menem, que fue detenido y fue enviado también a una prisión en un domicilio en Don Torcuato, aquí cerca de la capital federal, por ventas de armas a Croacia y a Ecuador, ¿verdad? Ese caso también es emblemático como un presidente detenido en plena democracia. Pero en el caso de Cristina es una proscripción directa de no permitirle presentarse nunca más a un cargo público. La detención de 6 años, bueno, tampoco. En el caso de Galtieri, Massera y Videla, estamos recordando que son casos de delitos de lesa humanidad que no prescriben, que el presidente Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, decidió el juicio a las juntas abrir esas causas. El nunca más. Se volvieron a cerrar en la época del menemismo con el indulto y posteriormente fueron los gobiernos de Néstor y Cristina los que reabrieron esas causas y muchos de estos genocidas, como digo, condenados por delitos de lesa humanidad, terminaron muriendo en una cárcel común, como es el caso de Videla. Y me parece que eso un poco también, esto, digamos, de Cristina es una respuesta del poder económico que ha sido muy empático y muy colaboracionista con la dictadura militar en la Argentina. Bueno, un poco le devuelven a Cristina, a modo de venganza, de alguna manera, un fallo bastante cuestionable desde lo jurídico, ¿no? Sí, pero ella había anunciado sus aspiraciones para ser diputada y entonces ahora con esta inhabilitación no podrá presentarse como candidata. ¿Qué dicen las encuestas? ¿La sociedad simpatiza con que hayan sentenciado a Cristina Fernández o están en contra de la sentencia? Bueno, los estudios se están haciendo. Recordemos que esto era esperable, pero fue, aunque viste que uno espera la muerte porque se va a morir, pero cuando sucede la muerte de un ser querido, igualmente se siente impactado. Bueno, en el caso de Cristina más o menos se conocía previamente que la Corte iba a condenarla, pero cuando sucedió fue también un poco una sorpresa porque había como una leve esperanza de un sector de que sucediera esto del supuesto pacto con Milei para que Cristina sea candidata, porque según se decía, los analistas políticos, a Milei le convenía Cristina candidata por una cuestión de polarizar con el electorado argentino y tener una enemiga directa que a él lo pueda sostener arriba en las encuestas, ¿no? Recordemos que Cristina, más allá de que tiene un aval popular en las bases más populares y en una gran porción de la sociedad, también tiene un alto nivel de rechazo. Entonces eso provocaba que Milei sostuviera un discurso antikirchnerista que hasta ahora lo viene manejando muy bien. Pero bueno, esto rompió todos los planes. Las encuestas, las últimas encuestas que se hicieron, es sobre Cristina candidata. Y me parece que eso es lo que asustó al poder concentrado, por eso es que la condenan para que no lo sea. Pero me parece, Víctor, que el error fue justamente condenarla, porque hasta hace 3 días Milei era el centro y el eje político y el que marcaba la agenda política en la República Argentina. Hoy es Cristina y por mucho tiempo más va a ser Cristina. Y me parece que haberla dejado de candidata en una tercera sección como legisladora provincial, que es un cargo súper menor para alguien que fue presidente, bueno, de alguna manera me parece que fue un error en este caso, porque la reacción popular y la reacción peronista además fue muy importante, ¿no? Facundo, por último, agradeciéndote tu tiempo y estas explicaciones, ¿quién encabeza entonces ahora con la inhabilitación de Cristina? ¿Quién personifica la oposición a Javier Milei y cómo están los números de las simpatías del pueblo argentino con el gobierno de Javier Milei? Mira, si uno analiza la provincia de Buenos Aires, Cristina venía con 12 puntos encima en esa tercera sección por el resto de los candidatos
que son del oficialismo. En la provincia de Buenos Aires había un empate técnico. Ahora que Cristina no está, bueno, hay que ver quién sale a jugar, porque recordemos que el peronismo tiene una interna entre la Cámpora, que es el movimiento que lidera Cristina, y Máximo Kirchner, su hijo, y por otro lado, un peronismo más amplio y más abierto, liderado por Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora Axel Kicillof un poco resurge como la figura electoral. Él no puede ser candidato en estas elecciones de medio término a legislador, pero sí seguramente va a comenzar en el peronismo un debate muy fuerte de quién va a reemplazar a Cristina dentro de las listas, a ver si es Sergio Massa, que fue candidato a presidente del peronismo. Hay que ver quién más sale a la cancha de esos nombres pesos pesados para poder sostener este nivel de candidatura de Cristina. Comienza una nueva etapa de debate para el peronismo, ¿no? Scioli no figura, ¿no? El ex candidato Daniel Scioli. No, Daniel Scioli hoy es, digamos, secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei. Abandonó absolutamente el peronismo para sumarse a las ideas de la Libertad Avanza. De hecho, es un gran promotor de la Libertad Avanza en todo el país. Es decir, que dentro del peronismo prácticamente no tiene ninguna chance de volver, porque ha sido su decisión política pasarse a las filas de la Libertad Avanza. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Facundo Herrera, periodista argentino desde Buenos Aires, capital de Argentina, con estos detalles sobre la situación después de la sentencia, después que la Suprema Corte de Justicia Argentina ratificara la sentencia de prisión por 6 años e inhabilitarla de por vida para ocupar un cargo público a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.